Volvemos hoy con el resumen de noticias de The Economist, las noticias más destacadas de la edición de la semana, tomadas de la página web, que es, como saben, solo para miembros. Así que vamos con las noticias del día de hoy de The Economist y cada semana espero publicar para ustedes un episodio nuevo de esto. Arrancamos con la noticia llamada "El sistema de asilo global se está desmoronando. ¿Qué podría reemplazarlo?". A ver, el sistema global de asilo dicen que está colapsando. En el año 2024, más de 123 millones de personas fueron desplazadas por guerras o persecuciones, pero el aparato legal que debería protegerlas, basado en la Convención de Refugiados de 1951, está desfasado, lento y fácilmente manipulable, dice The Economist. Países ricos se enfrentan a una avalancha de solicitudes, muchas de ellas dudosas, mientras que los votantes se tornan más escépticos. En Europa la tasa de aceptación de solicitudes de asilo cayó de 57% en el 2016 a 42% en el 2024. Mientras tanto, el debate gira en torno a los pocos que logran llegar a Europa o Estados Unidos y no a los millones que se quedan en países como Chad o Colombia, que acogen sí a refugiados sin grandes recursos básicamente, pero con soluciones más prácticas. En este contexto se están impulsando ideas para rediseñar el sistema de asilo, procesar solicitudes en terceros países seguros, por ejemplo, como Albania o Uganda, para disuadir a quienes abusan del asilo, o separar claramente el asilo de la migración laboral y enfocar el apoyo económico en países vecinos a las zonas de conflicto, donde ayudar a un refugiado cuesta decenas de veces menos que en Nueva York, por ejemplo, o en Berlín, dice The Economist. La lógica es clara: si no se puede acoger a todos, al menos se puede proteger a más personas donde estén. Además, varios gobiernos ya están condicionando también visas o ayuda económica a la cooperación para recibir de vuelta a migrantes rechazados básicamente en otros países, como ha hecho Estados Unidos con Colombia o la Unión Europea con países africanos. Para el Perú, país de origen, tránsito y destino de migrantes, como sabemos, esta crisis global es una advertencia y una oportunidad. Si bien no somos un actor central en las decisiones de asilo global, sí que podemos aprender de modelos más eficaces y justos también, ¿no? Además, como parte de América Latina, es clave entender cómo cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, Europa y China pueden afectar el flujo de personas, la estabilidad social también y las oportunidades de negocio. La lección es clara: el futuro del refugio ya no está en las fronteras, sino en cómo el mundo articula respuestas más rápidas, económicas y humanas sobre todo, ¿no? Desde el primer lugar, seguro a que los desplazados lleguen. Ahí va la noticia. Pero vamos ahora a noticias puntuales sobre Estados Unidos, que hay bastante tema por ahí. Empecemos con una que dice: Estados Unidos quiere reindustrializarse, pero su industria de la construcción está en ruinas. Dice The Economist que mientras Trump promueve una nueva era de fábricas, inteligencia artificial y también nacionalismo económico, hay un obstáculo enorme con el que se está tropezando, y es que Estados Unidos ya no puede construir con la velocidad ni la eficiencia de antes. La comparación histórica lo dice todo. Por ejemplo, el Empire State Building, que se levantó en solo 410 días en el año 1931, y hoy hasta los proyectos más simples enfrentan retrasos y sobrecostos. La construcción de un tren de alta velocidad en California, por ejemplo, aprobada el año 2008, va a llegar una década después. Y aunque las demandas de obra se han disparado, la productividad en el sector construcción ha caído 8% desde el año 2000, mientras que el resto del sector privado ha mejorado más de 50%. Y el problema es estructural. Demasiadas empresas pequeñitas de construcción. Hay una falta de integración también vertical, sobrecarga de regulaciones y poca inversión en tecnología. El 90% del sector está compuesto por empresas pequeñas, lo que impide escalar procesos y adoptar herramientas como por ejemplo software de planificación o robótica. Además, los códigos de edificación varían por ciudad, haciendo que grandes constructoras dependan básicamente de contratistas locales, lo que complica además la coordinación entre ellos. En comparación con otros sectores, las firmas constructoras invierten poco en innovación, apenas 3% de sus ingresos anuales frente al 13% en promedio de otras industrias. Trump quiere aliviar las trabas regulatorias, dice, para acelerar estos proyectos, pero sus otras medidas, como por ejemplo las deportaciones masivas de mano de obra o los aranceles en acero, contradicen este objetivo, ¿no? Aún así hay movimientos interesantes. El sector comienza a consolidarse y algunas firmas, dice, están digitalizando la cadena de suministros. Si Estados Unidos quiere finalmente ganar la carrera tecnológica y productiva
que se ha propuesto, en todo caso, primero va a tener que reconstruir su propia capacidad de construir. Tenemos otra noticia que dice: Trump cambia de tono con Rusia y promete armas a Ucrania, pero con condiciones. Donald Trump sorprendió al anunciar que Estados Unidos volverá a suministrar misiles Patriot y otros sistemas también de defensa a Ucrania. Esto tras meses de ambigüedad y elogios también hacia Vladimir Putin de parte de Donald Trump, pero como es típico en el estilo de Trump, el giro viene con condiciones. Si Rusia no firma un acuerdo de paz en 50 días, va a aplicar aranceles secundarios del 100% a los países que comercian con Moscú. Además, esta vez los aliados europeos deberán pagar por el armamento en lugar de que sea financiado por fondos estadounidenses. Abro comillas, dice Trump: no es mi guerra, fue la de Biden, cierro comillas. Esto básicamente marcando distancia con su antecesor, pues, ¿no? Y si bien Kiev celebra el regreso de la ayuda militar, la letra pequeña les preocupa, ¿no? No se sabe cuántas Patriots serán enviadas ni si Estados Unidos va a incluir misiles de largo alcance capaces de golpear a Moscú. Las defensas antiaéreas están escasas también globalmente y Trump ha demostrado voluntad, sí, de priorizar otros temas, ¿no? Otros frentes como el tema de Medio Oriente. Además, los aranceles anunciados generan básicamente escepticismo en el mercado actual, ¿no? Mercados como el petrolero apenas reaccionaron ante los anuncios de Trump, dudando básicamente que las amenazas se concreten, ya no le creen. Y este viraje parece ser el resultado de meses de frustraciones de Trump con Putin, la presión también del Congreso y una intensa diplomacia europea, especialmente de líderes como por ejemplo el jefe de la OTAN, Mark Rutte. Sin embargo, los analistas coinciden, el apoyo de Trump a Ucrania es frágil, condicional y sujeto a sus cálculos personales. En un escenario global ya tenso, esta nueva fase del conflicto añade básicamente nueva incertidumbre sobre el verdadero alcance de la postura estadounidense frente a Rusia y su impacto también en el equilibrio estratégico global. Una más de Estados Unidos: Trump reinventa la guerra comercial, acuerdos que obligan a elegir entre Estados Unidos y China. A ver, la nueva estrategia comercial de Donald Trump ha tomado un giro astuto y peligroso. Ya no se trata solamente de imponer aranceles directos a China, sino también de presionar a terceros países para que corten lazos con China, con amenaza de aranceles de hasta 40% a Vietnam, Tailandia, India o Brasil. Con esto la Casa Blanca está buscando que estos países reduzcan su dependencia de insumos chinos. El mensaje es claro: si quieres acceso al mercado estadounidense, entonces tendrás que restringir tu vínculo con el mayor exportador del mundo, China. Para países que habían intentado mantenerse neutrales en esta guerra comercial o nueva guerra fría, como le dicen algunos, esto significa verse forzados a elegir bandos, básicamente, ¿no? Los datos respaldan las sospechas de Washington. Muchos países están aumentando ya sus exportaciones a Estados Unidos justo cuando también compran más a China. Por ejemplo, Camboya duplicó sus importaciones de suéteres chinos y al mismo tiempo vendió más de 26 millones de dólares en suéteres a Estados Unidos. Aunque parte de esto puede explicarse por cambios normales en las cadenas de suministros. También el gobierno de Trump teme que sea finalmente esto un lavado de origen, como lo llaman, ¿no? Productos chinos que se ensamblan o reetiquetan en terceros países para esquivar aranceles e ir a Estados Unidos. Esto ha llevado a Washington a plantearse reglas más duras sobre el contenido chino de los productos, lo que podría golpear ojo duramente a países como Vietnam, que básicamente su industria depende cada vez más de piezas y materiales chinos, pues, ¿no? A medida que Estados Unidos transforma el comercio global en un juego de o estás conmigo o estás contra mí, los países exportadores deben tener mucho cuidado con sus cadenas de valor. En un mundo más proteccionista y politizado, ya no basta con ser eficiente o competitivo, ¿no? Hay que ser además también políticamente aceptable para los mercados clave. Esto podría reconfigurar básicamente el mapa del comercio mundial y abrir también nuevas oportunidades o riesgos también para los países que logren posicionarse como socios confiables y transparentes. Sin embargo, ojo con esto, Estados Unidos, eso es otra noticia, Estados Unidos no podrá esquivar para siempre el impacto económico de los aranceles. A ver, los mercados mundiales ya no entran en pánico cada vez que Donald Trump amenaza con nuevos aranceles, pero eso no significa que el daño no esté ya ocurriendo. En julio, Trump envió cartas a 14 países, incluyendo a Japón, Corea del Sur y Brasil, anunciando aranceles recíprocos de hasta 50% mientras sube la tarifa al cobre y los medicamentos también. Aunque los inversionistas ya no reaccionan con la misma intensidad que hace unos meses, ¿no? El promedio de aranceles en Estados Unidos ha subido de 2.5% a 10% en lo que va del año y podría alcanzar 17% en agosto.
Pero esto no solamente encarece las importaciones, sino que también sirve para financiar los planes de gasto del gobierno federal. Aunque aún no se siente una crisis, sí hay señales claras de desaceleración en Estados Unidos. El consumo se debilita, las ventas minoristas caen y el crecimiento económico para el 2025 será la mitad del registrado en el 2024. Las empresas han evitado subir precios gracias a inventarios básicamente acumulados, pero esto no va a durar mucho. A medida que los costos aumenten por el tema de los aranceles, se espera que la inflación supere el 3% hacia fines de este año. La paradoja es que si los mercados no reaccionan, Trump no tiene razones básicamente para retroceder y eso normaliza una política comercial agresivísima que daña a largo plazo. Para países como el Perú, en general América Latina, estas medidas deben seguirse de cerca, ¿no? El cobre, por ejemplo, es uno de nuestros principales productos de exportación, como saben, y ya muestra volatilidad ante el temor de posibles aranceles, ¿no? Además, si Estados Unidos convierte el comercio internacional en una negociación bilateral constante, los países más pequeños, como los nuestros, quedan en desventaja. Y este entorno eleva la incertidumbre para empresas globales y aunque el daño no sea inmediato, la erosión gradual de la economía global, como ya ocurrió por ejemplo con el Reino Unido tras el Brexit, es un riesgo real que los mercados no deberían subestimar para nada. Vamos con más noticias. Vamos a otro continente. Guerra comercial, dicen en China lo enfrentan con fútbol amateur. A ver, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, la provincia china de Jiangsu, clave en la manufactura electrónica y una de las más golpeadas también por los aranceles de Estados Unidos, ha encontrado una solución inesperada al bajón económico: el fútbol amateur. ¿Cómo así? Bueno, desde mayo un torneo local entre ciudades como Suzhou, Wuxi y Nanjing ha capturado la atención nacional. Estadios llenos, entradas revendidas a 60 veces su precio original y miles viendo los partidos desde afuera. Incluso Suzhou, una economía más grande que la República Checa, celebró su victoria de 3-0 sobre su rival de Jiangsu con un fervor que dejó en segundo plano su rol industrial. Y el éxito no es casual. Las autoridades locales crearon el torneo como un antídoto frente a la desaceleración económica y también el desempleo juvenil, ¿no? Y los resultados han sido inmediatos. Hay turismo interno en alza, hoteles llenos, venta de cerveza disparada y una explosión de consumo en restaurantes y también en servicios. Más que un torneo, Jiangsu ha convertido el fútbol en una herramienta de dinamización económica regional y un fenómeno también social que capitaliza así rivalidades históricas entre ciudades chinas, ¿no? Algunas rivalidades tan antiguas como la dinastía Song, por ejemplo, pero ahora reencausadas con espíritu deportivo. Y este experimento ofrece lecciones relevantes para países como el nuestro, por ejemplo, en contextos de crisis económica o conflicto geopolítico. Activar identidades locales, fomentar el turismo interno o crear experiencias auténticas puede ser efectivo y más efectivo que algunas medidas macroeconómicas incluso tradicionales. Ojo, Jiangsu no solo está amortiguando los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos, sino que también está enseñando que el entretenimiento local, bien gestionado, claro, y con reglas flexibles, puede transformarse en una poderosa palanca de recuperación económica. El fútbol amateur, mira tú. Siguiendo en Asia, va la noticia de Japón entra en una nueva era política y los mercados lo están notando. A ver, la política japonesa está viviendo una transformación sin precedentes. El partido gobernante, el tradicionalista Partido Liberal Democrático, enfrenta un escenario de fragmentación interna bastante fuerte, pérdida de apoyo popular y rivales emergentes cada vez más activos en redes sociales. Su líder, el primer ministro Ishiba Shinheru, llega debilitado a las elecciones de la Cámara Alta, que son este 20 de julio, luego de perder la mayoría en la Cámara Baja en el 2024. El riesgo de que el partido vuelva a perder terreno ha provocado inquietud en los mercados. Los bonos japoneses cayeron el 14 de julio ante temores por un posible giro fiscal populista. El panorama se complica por la aparición de nuevos partidos más ágiles y con discursos directos, como por ejemplo el centrista Partido Democrático para el Pueblo, que lidera la intención de voto actual entre los jóvenes, mientras que el partido del clásico intenta atraer a la generación Z con un canal de TikTok, pero apenas superan 3.000 seguidores, o sea, nada. Sus competidores ya dominan YouTube y otras plataformas con mensajes de reforma fiscal, reducción de impuestos y también aumento del ingreso disponible. La vieja guardia política, más cómoda en restaurantes privados que por ejemplo en algoritmos virales, parece estar perdiendo básicamente el pulso de la conversación nacional en torno a lo digital. Y aunque el partido mantiene ventajas estructurales, financiamiento, redes sociales locales y vínculos
Con la burocracia, su imagen ya envejecida y las recientes crisis internas han abierto la puerta a una política japonesa más competitiva pero también más inestable. Para Japón, la tercera economía del mundo, ojo, estamos hablando de la tercera economía del mundo, lo que está en juego ahora no es solo quién va a gobernar, sino si el país podrá mantener su cohesión fiscal y capacidad de decisión estratégica en un contexto global cada vez más incierto y complicado con los aranceles de Donald Trump. Más otras noticias. Silicon Valley corre tras el primer unicornio de $1 billón y podría estrellarse en el intento. A ver. Silicon Valley vive una nueva fiebre del oro, esta vez impulsada por la inteligencia artificial, como todos sabemos. Tras el éxito de Nvidia, que alcanzó una evaluación de $4 billones hace poco, los fondos de capital de riesgo están decididos a no soltar a sus startups estrellas tan rápido como antes. En lugar de llevarlas a la bolsa, ahora las están financiando por más tiempo con la esperanza de crear el primer unicornio privado que alcance el $1 billón. Un trillón, en realidad. O $1 trillion, ¿no? En inglés. $1 billón en español de dólares. Empresas como OpenAI ya han alcanzado valores de 300.000 millones y firmas como SoftBank prometen inversiones de 32.000 millones antes de que termine este año. Esta carrera ha transformado por completo la forma en que funciona el capital de riesgo, ¿no? Se prioriza invertir en startups más maduras y con valuaciones altísimas, desplazando así a las nuevas promesas que aparecen en el mercado. Fondos como Sequoia y Lightspeed han adoptado estructuras de capital permanente para retener participación a largo plazo, mientras que otros están básicamente explorando mecanismos como ventas secundarias o continuation funds para mantener liquidez sin necesidad de cotizar en la bolsa. Hoy dicen 78% de valor de los deals de los venture capitals en Estados Unidos se concentran en startups ya avanzadas, muchas de ellas ligadas a la IA. Pero esta apuesta no está exenta de riesgos. La presión por sostener valuaciones multimillonarias sin rentabilidad puede generar otra ola de unicornios zombies, ¿no? Como ocurrió tras el boom del 2021. En este contexto, para inversores y emprendedores, la lección es clara. El capital abunda, pero la disciplina financiera y el enfoque estratégico van a ser la clave. Mientras Silicon Valley busca su próximo gigante, también está redefiniendo qué significa escalar una empresa en tiempos de la IA. Que tan alto también se puede caer si la burbuja revienta. Vamos con más. Otra noticia. La IA está matando la web. Así es como los creadores intentan salvarla, dicen. La revolución de la inteligencia artificial, liderada por herramientas como ChatGPT, que todos conocemos, está cambiando la forma en que las personas buscan información online. Ya no se navega, se pregunta. Y eso está destruyendo el modelo económico sobre el que se construyó la web. Sitios de noticias, enciclopedias, foros e incluso plataformas educativas han visto caer básicamente su tráfico porque los usuarios ahora obtienen respuestas directas sin hacer clics en los enlaces originales, básicamente preguntando. Solo en el último año el tráfico humano desde buscadores cayó 15%, con lugares de salud perdiendo hasta 31% de visitas. Y el problema va más allá de Google o de OpenAI, como ya ocurrió por ejemplo con las redes sociales y las apps móviles. La web abierta enfrenta una transformación profunda. Esta vez el modelo de ingresos basado en publicidad y en clics se está evaporando. Empresas como News Corp, Wikipedia, Stack Overflow y Reddit están exigiendo que las grandes tecnológicas les paguen por usar su contenido para entrenar modelos o generar respuestas. Algunas negocian, otras demandan, pero la mayoría de sitios más pequeños, dispersos y sin poder de negociación simplemente están quedando fuera del juego. Nuevas propuestas están surgiendo para dar valor a los contenidos en la era de los bots, pues, ¿no? Desde sistemas de micropagos por rastreo como Tollbit hasta motores como Gist.ai que comparten ingresos con creadores según su aporte al contenido final. Sin embargo, el desafío es enorme, ¿no? Si los creadores no encuentran cómo monetizar su trabajo, la calidad y diversidad del conocimiento disponible online podría erosionarse rápidamente, ¿no? Como señala un ejecutivo del sector, abro comillas, para que la web, la democracia y los creadores sobrevivan, la IA debe aprender a compartir los ingresos, cierro comillas, y no lo está haciendo. Vamos a otra noticia, una más bien curiosa. La moda líquida, cómo las botellas de agua se convirtieron en el nuevo accesorio millonario de la generación Z. A lo que antes era solo una botella para hacer deporte o ir de excursión, hoy es un símbolo de identidad y de moda entre los jóvenes, dice The Economist. La generación Z ha transformado las botellas reutilizables en un fenómeno cultural y comercial. En redes sociales como TikTok, el hashtag WaterTalk acumula más de 2.500 millones de vistas, ¿no? Marcas como Stanley, Yeti o
o Walla ofrecen modelos en todos los colores, tamaños y ediciones limitadas y colaboran con celebridades como Olivia Rodrigo, Post Malone y ahora Lionel Messi incluso, cuya botella azul se inspira en la camiseta de la selección argentina. El boom no solo tiene que ver con la salud o la hidratación, aunque se promueva como parte del self-care, sino también con modas, estatus y personalización. Muchos jóvenes decoran sus botellas con stickers, llaveros, bandejas para snacks y hasta mochilas a juego. En Estados Unidos las ventas de botellas reutilizables alcanzaron los, ojo, $4.000 millones en el último año. $4.000 millones, con más de 270 millones de unidades vendidas. Algunas ediciones limitadas se revenden por hasta $800, convirtiendo estos recipientes en auténticos activos líquidos, básicamente, como le llama The Economist. Aunque la generación Z es vista como una generación ecoconsciente, lo cierto es que esta tendencia tiene más de fashion que de sostenible, ¿no? Pero hay detrás de este hype una lección de marketing potente. Transformar un objeto cotidiano en una declaración de estilo puede mover mercados enteros. Y para las marcas, cada sorbo es una oportunidad de oro. Tremendo mercado de las botellas reutilizables. Y cerramos con otra nota curiosa también. Linda Yaccarino deja X. Caos publicitario, libertad sin filtros y un chatbot nazi. A ver. La salida de Linda Yaccarino como CEO de X, antes Twitter, marca otro giro caótico en la red social propiedad de Elon Musk, ¿no? Aunque el detonante inmediato fue un escándalo con su chatbot Grok, que sugirió que Hitler sería ideal para resolver el odio hacia los blancos. Su renuncia refleja 2 años de tensiones constantes, ¿no? Yaccarino, ex ejecutiva de publicidad en la empresa NBC, fue contratada en el 2023 para rescatar el negocio publicitario de la plataforma de Twitter, en ese momento, o X. Pero entre los desplantes públicos de Musk, como decir a los anunciantes, por ejemplo, váyanse al demonio, y las demandas miles contra agencias que no cooperaban, su misión se volvió básicamente imposible. En su gestión, los ingresos por publicidad cayeron más del 50% en su primer año, ¿no? Gracias a Musk en parte. Aunque empezaron a recuperarse este 2025, siguen lejos los niveles previos a la compra de Elon Musk. A esto se suma una audiencia en declive constante, aunque menos drástica de lo que muchos predecían, y la presión de convertir a X en una app para todo, idea que aún no ha despegado, ¿no? El plan más concreto es una billetera digital con Visa que podría lanzarse este año, ¿no? Mientras tanto, la plataforma ha mantenido su apuesta por una moderación mínima de contenidos, lo que ha polarizado básicamente a usuarios como a marcas. Para América Latina, y en especial para empresas que podrían ser del mercado local, por ejemplo, que usan redes sociales como canal comercial, esta crisis que tiene X, por ejemplo, tiene 2 lecturas interesantes. Primero está la inestabilidad corporativa en las Big Tech, que pueden alterar profundamente el panorama digital global. Y en segundo, la desregulación del discurso en plataformas como X, por ejemplo, que cambian las reglas de juego en reputación, publicidad y manejo de crisis. El reemplazo de Yaccarino va a ser clave para ver si la red X logra reinventarse o sigue siendo simplemente el patio trasero digital de Elon Musk como lo ha sido hasta ahora, dice The Economist. Y cerramos así este resumen de las noticias más relevantes de la semana de The Economist. Seguiremos cada semana para ti mostrándote información interesante de esta revista con contenidos como esa de geopolítica y negocios internacionales. Gracias por estar aquí, gracias por ser miembro del canal y nos vemos en un siguiente episodio.